En el Proverbio 10 y en Marcos también nos habla de los sabios de corazón, y durante toda la Biblia vemos varios pasajes que hace referencia a ello, a los sabios de corazón. Y nos dice: el sabio de corazón acepta mandatos, mas el necio charlatán es derribado. Esta expresión sabio de corazón está haciendo énfasis en el asiento de la inteligencia. Mire qué importante es, que no se refiere directamente al músculo que todos conocemos como tal. Cuando Dios habla en la Biblia del corazón, se refiere en la mayoría de los casos no al músculo hueco y piramidal que está situado en el pecho. ¿Cierto que no? Por lo general usa esta palabra para comunicar y un mensaje con un detalle especial a su criatura más preciada. ¿Cuál es la criatura más preciada para el Señor? Nosotros. ¿Cierto que sí? El ser humano. El corazón para Dios en estos textos es el asiento de las actitudes, emociones y de la inteligencia. Se refiere a la mente, los pensamientos, los sentimientos y al intelecto en general. Y con ello espera encaminar a sus hijos para que tengan una comunión con Él de manera permanente. Entonces mire qué importante es el corazón para Dios. Por eso nosotros traemos esta reflexión que hemos estructurado como familia, que la llamamos Dios restaura tu familia. Hay una restauración en nuestro hogar, en nuestra familia, pero cuando primeramente hay una sanidad en nuestro corazón. ¿Cierto que sí? Tengo un pasaje también muy importante en Proverbios 4:23 que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muchas veces cuando nosotros escuchamos hablar a una persona que está enamorada, va a hablar de qué feliz se siente con esa pareja. ¿Cierto que sí? De los proyectos que tienen a futuro, de lo linda que es esa pareja, de lo rico que cocina, aunque no le quede tan rica la comida. ¿Pero por qué? Porque su corazón está enamorado. Cuando escuchamos hablar a un avaro, siempre va a hablar de dinero. Cuando escuchamos hablar a un político, va a hablar de política. De la abundancia de tu corazón habla tu boca. Eso lo tenemos en el pasaje de Lucas 6:29. De lo que hay dentro de nosotros, eso es lo que nosotros vamos a hablar. Entonces, mire qué importante es este pasaje. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bueno, buenos días para todos. Qué rico que estén aquí con nosotros, los que están presencial y los que no desde la casa. Hoy nosotros queremos traerles nuestro testimonio de vida, de que el Señor cambió nuestros corazones. Y mi esposo ya les hizo un preámbulo del corazón y queremos expresarles a cada uno de ustedes cómo mis hijas se sentían antes de que nosotros tomáramos la decisión de que el Señor fuera quien cambiara nuestras vidas. Nosotros inicialmente nosotros estando muy pequeños, nuestros padres nos llevaban a una iglesia cristiana. Teníamos 7, 8 años aproximadamente y eso fue bonito porque hubo una transformación en nuestra casa, al menos por parte de mis padres hubo mucho cambio. Pero realmente es muy diferente cuando uno escucha la historia de Dios a no cuando uno conoce al Dios de la historia. Y eso fue lo que a mí personalmente me faltó. Eso fue lo que no pasó conmigo. A pesar de que nos llevaban a una iglesia y de que podíamos compartir en una escuela dominical y podíamos escuchar de la palabra, realmente cuando no hay una transformación en nosotros, cuando no hay un nacer de nuevo, aún siendo nosotros niños, es muy diferente nosotros agradar a Dios. El Señor quiere que nosotros nos ahorremos tantos dolores y tantas dificultades, que lo sirvamos a Él y que nos encaminemos por esa senda. En mi corazón, en mi niñez, había una semillita plantada, pero esa semillita aún no daba fruto. ¿Por qué? Porque habían estorbos en él. ¿Por qué? Porque yo no me disponía primeramente a servir al Señor. Como dice mi esposo, yo también en mi hogar fuimos creados en el Evangelio. Y uno muchas veces cree que porque uno viene a la iglesia, uno es inmune a todo. Y en realidad no es así. Mi mamá me levantaba para venir a la iglesia y yo le decía, ay no ma, qué pereza. Entonces mi mamá, por castigo a no venir a la iglesia, me ponía a lavar los platos y yo era feliz lavando el plato toda la semana, pero con tal de no venir a la iglesia. Y eso empezó a ocasionar en mi corazón y en mi vida muchos problemas. Y como mi esposo decía, ¿cuántos dolores de cabeza no nos quiere el Señor
nos quiere evitar muchos dolores de cabeza y uno es muy terco y uno por donde mete la cabeza por ahí tiene que sacar los pies y es muy difícil cuando nosotros empezamos una relación muy madura porque yo conozco a Richard desde que nos llevaban a la iglesia y estudiamos de preescolar a 11 juntos. Entonces todo el tiempo juntos y en realidad nos decidimos enamorar, que es que en 11, todos inmaduros. Y de ahí para allá, un montón de desastres que ocurrieron en nuestras vidas, aunque él hubiera sido levantado en un hogar cristiano y aunque yo también. Pero como no decidimos conocer al Dios de la historia, entonces por eso ocasionamos muchos caos en nuestras vidas. Realmente cuando nuestra vida no es gobernada por el Señor, difícilmente podemos agradar a los demás. ¿Cierto que sí? Yo no sé si a ustedes les ha pasado de que muchas veces humanamente tratamos de agradar a nuestros padres o a un compañero o a nuestro jefe y por más que nos esforcemos, eso no es posible. Por más grandes que sean tus capacidades, difícilmente lo vas a poder agradar. Cuando primeramente nosotros incluimos a que el Señor gobierne nuestra vida, todo de allí se dispersa, todo comienza a tener sentido, todo comienza como a tener un rumbo y una dirección. Cuando mi esposa y yo comenzamos a tener una vida desordenada, llevada por nuestras creencias, creíamos que las cosas estaban bien hechas, cierto que sí, sin darnos cuenta que estábamos muy equivocados, vinieron a cabo el nacimiento de estas dos pequeñas y estas dos lindas muñecas. Realmente no era un hogar, realmente era más como un campo de batalla. ¿Por qué? Porque ya, como les decía, no era el Señor quien gobernaba allí. Yo me dejé llevar por los placeres del mundo, empecé a probar alcohol, empecé a probar drogas, empecé a dejarme llevar por todo lo tentador y suculento que el mundo ofrece, sin darme cuenta de que estaba cometiendo un error. No solamente porque me dañaba yo, dañaba a todos los que me rodeaban, dañaba a mis chiquillas, dañaba el corazón de mi esposa, decepcionaba cada vez más el corazón de mis padres, de mis hermanos, de mis compañeros. Entonces, realmente las cosas no estaban bien. Bueno, ahora nosotras queremos que las niñas les expresen a ustedes qué sentían ellas en su corazón cuando nosotros teníamos el campo de batalla en la casa. Entonces ellas les van a hablar y van a expresarles qué sentían. Luciana, ¿qué sentía o cómo se sentía tu corazón antes de que el Señor tocara a tus padres, antes de que el Señor hiciera una transformación en tu hogar? Cuéntanos. Sentía mucho miedo, mi corazón no se sentía protegido, nos dolía cuando mi papá y mi mamá peleaban y cuando mi papá llegaba, me acuerdo que uno se escondía debajo de las cobijas o se escondía en un lugar porque no le gustaba escuchar los golpes. Cada día era peor. Pues mi corazón se sentía muy triste, primero porque yo no quería que mi papá y mi mamá pelearan. Mi papá se emborrachaba y llegaba por la noche a pegarle a mi mamá y siempre habían problemas en la casa, entonces a mí me daba mucho miedo, nuestro corazón no se sentía seguro. Nosotras éramos niñas y jugábamos con los demás niños, pero nuestro corazón no se sentía protegido y cuando entrábamos a la casa nos entrábamos era a llorar porque nos daba tristeza de que los otros niños podían ir al parque con el papá, con la mamá y nosotras no podíamos ir con mi papá porque mi papá se mantenía en la calle bebiendo y nunca le daba prioridad a la familia. Pero mi papá no solamente era el del problema, ¿por qué? Porque mi mamá también, al ver que mi papá le pegaba y le decía cosas, ella también le respondía. Entonces no solo mi papá era el del problema, sino también mi mamá y a nosotras nos lastimaban que ellos no se dieran cuenta de que nos estaban haciendo daño a nosotras. Qué triste, aún me da tristeza y me da nostalgia escuchar a mis niñas relatar eso, que yo siendo el papá, que yo siendo el hombre, la cabeza que debía protegerlas, por el contrario les estaba haciendo un daño y sentían miedo de su papá, sentían temor de su papá. Yo no sé si ustedes de pronto alguna vez lo han sentido o le han pasado o han vivido una situación así. Entonces realmente yo personalmente me sentía como frustrado.
Yo decía, pero ¿por qué mis niñas me tienen ese temor? ¿Por qué yo siembro eso en ellas? Si por el contrario yo soy quien debo educar, quien debo formar. Entonces, realmente eso fue muy triste y pasamos muchos años así, dejándonos gobernar por el enemigo, yo dejándome llevar por el mundo, y fueron unos años muy lamentables. Lo que pasa es que no dimensionábamos el daño que hacíamos. Yo no me igualaba a mi esposo porque yo no me igualaba a él, yo no era de fiestas, yo no era de no llegar, yo no era de la calle, pero yo sí hablaba mal de mi esposo. Y yo le decía a las niñas, no, su papá no sirve, porque yo les decía a ellas, definitivamente discúlpenme por haberme metido con su papá, porque en realidad él no sirve. En ese momento yo lo culpaba a él de todo. Y yo me sacaba en limpio, y muchas veces nos pasa así a muchas de nosotras. Creemos que el problema lo tiene el otro y siempre señalamos al otro, pero entonces ¿yo qué hago? ¿Yo qué estoy haciendo para que mi hogar funcione, para que mi hogar salga adelante, para que mis hijas no vean eso, para que yo no viva eso? Entonces ahí es donde empezamos a complicar todas nuestras vidas. No solo a mí, yo era una mujer muy temerosa, porque mi esposo ocasionaba muchas cosas en mí. Entonces yo decía que yo no era capaz. Por ejemplo, él a mí me decía, usted tan fea, ¿usted quién la va a voltear a mirar? Entonces yo todo eso me lo grababa, y cuando yo una vez fui a una entrevista de trabajo y me preguntaban cosas, no, yo decía, yo no soy capaz, y muchas de nosotras creemos que todo lo que el enemigo nos dice a través de cualquier persona, cualquier cosa, es verdad, y nos creemos más en lo que nos dice el enemigo que en lo que el Señor nos habla en su palabra. Nosotros familiarmente, internamente en nuestros hogares, muchas veces sufrimos todo tipo de problemas, de dificultades y de aflicciones. No como los que nosotros sufrimos, de pronto algunos sí, pero otros tienen otros tipos de dificultades, con sus hijos, con un tío, con un familiar, entre hermanos, ¿cierto que sí? El Señor en nosotros empezó un proceso y lo comenzó. Fueron paso a paso por el cual Él nos empezó como a tratar, como el fuego cuando empieza a tratar los metales, que tiene que sufrir una alta temperatura para poder moldear ese metal, ¿cierto? Entonces así comenzó el Señor con nosotros un proceso. Fue doloroso, fue largo, pero fue muy efectivo. Nosotros les queremos compartir hoy cuáles fueron esos pasos en los que el Señor intervino y en los cuales pudo haber una restauración de nuestra familia, pero primeramente habiendo una sanidad en el corazón de cada uno de nosotros. El primer paso que el Señor implementó fue: en tus fuerzas siempre te quedarás corto. Bueno, yo en este tópico sí les quiero contar que yo como mujer hacía todo lo posible para que mi esposo se sintiera bien en la casa. Él llegaba y él no podía decir, ay, Vanessa tan reblujada, no me ha organizado la casa, las niñas, la comida. En realidad yo con eso cumplía en mi casa. Pero ¿qué pasa? Yo no llenaba el corazón de mi esposo. Entonces muchas veces nosotros queremos llenar el corazón de nuestras mamás, de nuestros hijos, o las mamás también con los hijos, porque llegan los hijos y llegó el rey. Es más, yo creo que el hijo de 28 años, hasta si por ella se lo bañan y no lo mandan a trabajar, porque es que así es, porque es que queremos llenar esos vacíos que cada persona tiene. Las mamás con los hijos con las mamás, quizás alguna palabra que nos dijeron y nosotros queremos que ese daño que hicimos, nosotros mismos solucionarlo, y no va a ser así. Yo por muchos años fue una mujer que usted, no, pues, que yo salía de la tienda a la casa, de la casa a la tienda y ya. Pero mire que ni así yo llenaba el corazón de mi esposo, pero era porque eran en mis fuerzas. Y por eso dice el tópico, en tus fuerzas siempre te quedarás corto. Nosotros no somos capaces solos. Yo me proponía, después de un fin de semana de portarme mal, a tratar de reconquistar y de recuperar a mi familia, ¿cierto? Yo el viernes, el sábado y el domingo me emborrachaba y llegaba sin dinero a mi casa. Pero yo me decía el lunes, les voy a comprar pollito. Les compraba pollito. Me las voy a llevar para el parque el martes, El miércoles no, vamos para un centro comercial. Y así, nuevamente hasta el viernes. El viernes era imposible yo en mis fuerzas tratar de enfrentar esa situación. Yo sabía, entendía y necesitaba algo diferente. De que por más de que tratara de agradar a mi esposa, yo no era capaz. Como les contaba ahorita, cuando tratamos de agradar a los demás. Por ejemplo, mi madre me decía, mijo, tan bueno que usted estudie. Me puse a estudiar.
Mi hijo, tan bueno que usted trabaje en una empresa, ingrese a una empresa. Mi hijo, tan bueno que usted haga esto. Y trataba de hacer las cosas con tal de agradar a mi madre. Y lo que pasa es que es muy difícil y es muy complicado cuando primeramente no tratamos de agradar al Señor. Si nosotros primeramente buscamos agradar al Rey de Reyes, seguramente podemos agradar a todos los de nuestra casa. Tengo un pasaje por aquí que dice Marcos 10:27, que nos habla así. Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Cuando realmente nosotros volvemos al Señor y entendemos de que necesitamos de Él, podemos empezar a agradar muchas otras cosas más. Primeramente nosotros, nuestro comportamiento, cómo nos ceñimos, cómo somos, qué testimonio es el que estamos dando. Y muchas veces me pasó a mí, muchas veces yo hacía todo lo que... Es más, yo me le arrodillaba a Richard y le decía que no me dejara. Entonces eso me confrontaba mucho porque ¿por qué yo trataba de llenar el vacío que él tenía y yo no podía? Igual yo, igual mis hijas, porque en realidad el vacío era de todos. Era un hogar desordenado y muchas veces yo trataba de cambiar mi carácter, que era de pronto lo que más hacía yo daño en mi casa, tampoco era capaz. Yo no era capaz. Yo veía a Richard y yo le decía, no, que no le decía yo. Yo creo que si fuera por eso, se le hubiera tirado al metro. Si fuera por todo lo que yo le decía. Pero era porque yo no era capaz. Y era la manera de yo expresar el dolor que yo sentía y la impotencia que me daba de que él no cambiara. De que él veía que en su casa estaban sus hijas, que estaba yo, pero para él no era suficiente. Pero era porque yo entendí que no era yo la que tenía que cambiar el corazón de él. Era el Señor que tenía que cambiar su corazón, mi corazón y el de mis hijas. Y aparte de eso, yo no le hacía daño solo a ellos, a mi mamá. Mi mamá lloraba, mi mamá me decía, Vanessa, no vivo así. Mi hermanito lloraba. Puños los que se dio con Richard, de ver la situación. Yo le gritaba a mis hermanos por el patio, yo llame a la policía porque me va a matar, pero yo seguía ahí. Yo seguía viviendo en ese desorden, en esa desunión y siempre queriendo hacer lo posible para convencer a mi esposo de que que eso era el hogar que el Dios nos tenía para nosotros, pero lo buscaba de una manera equivocada. Eso muchas veces nos pasa en nuestro vínculo familiar, de que en nuestras fuerzas tratamos de agradar a los demás. Trato de hacer cosas para agradarle a mi mamá, trato de hacer cosas para agradarle a mi hermano, trato de hacer cosas para hacer un agrado en mi casa. Cocino rico, lavo la loza sin que nadie me diga, trapeo, y muchas veces eso ni lo valoran, muchas veces eso no lo alcanzan ni a percibir. ¿Cómo así que yo trapeé y nadie ha dicho nada? Vaya, donde no trapea, ahí sí me estuvieran encima de mí. Entonces, tengo como una reflexión que tengo por acá, que sacamos de este tópico. No busques la aprobación de tu familia, a ti el que te aprueba es Dios. Y por más de que luches en tus fuerzas, será en vano, porque el Señor es quien avala nuestra vida. Eso es lo que nosotros debemos entender. Frente a estas situaciones, primeramente, reconozcamos de que humanamente no podemos, de que nuestras fuerzas siempre nos vamos a quedar corticos y necesitamos intervención sobrenatural, divina del Señor Jesucristo en nuestros hogares. Vamos con el segundo punto. El segundo punto es buscar mi sanidad primero antes de la de mi familia. Bueno, yo pues como les conté, era una mujer con muchos vacíos. Yo recuerdo que una vez yo llamé a Yamile, que la conocía de la célula donde nosotros íbamos, y yo le dije, Yami, definitivamente yo necesito hablar con alguien. Ella me dijo, no, Vane, muy rico, venga, hablemos con los pastores, donde yo voy, aquí el pastor Carlos y la pastora. Cuando yo toqué la puerta, yo recuerdo que ellos me abrieron, no me conocían y me dijeron, ¿qué quiere? Yo le dije, no sé, pero estoy cansada, no sé, pero no quiero vivir así. Pero era una vida que yo decía, era tanto que yo dormí con un cuchillo debajo de la almohada, si Richard llegaba esa noche yo lo iba a matar. Yo decía, yo ya no puedo más, mi situación, mis hijas, ya no quiero más. Entonces cuando yo llegué acá y los pastores me dijeron, ¿qué necesita? No, yo ni sabía qué necesitaba. Pero es muy triste porque desde siempre yo escuché de Dios, pero lo ignoraba totalmente. Entonces, ¿qué me tocó empezar?
a buscar mi sanidad. Yo no daba un peso por Richard y yo decía, pues ese que se lo lleve otra, regalado sale caro. Yo decía de que se lo lleven. Pero para mí no era el valor en mi vida, para mí no, yo necesitaba buscar para mí y para mis hijas un cambio sobrenatural, algo que de verdad reaccionara, me hiciera sentar mis pies y me dijera, no, Vanessa, es diferente, soy yo, es Jesús, es Dios el que necesita que cambie su corazón y su vida. Realmente cuando nos damos cuenta, primeramente, de que humanamente no podemos restaurar nada, ¿cierto? Comienzo a entenderme de que necesito algo yo, de que debo ser yo quien debo cambiar, de que debo buscar una transformación primero dentro de mí para que haya una reacción. Es como cuando cae una gotera, la gotera cae y empieza su acción de adentro hacia afuera, así trabaja el Señor, primeramente de adentro hacia afuera. Yo recuerdo muy bien que cuando Vane empezó como a buscar de la iglesia, a tratar de cambiar ella, un día llegué yo a la casa, tarde, sin plata, como cosa rara, esperando una cantaleta, esperando un reproche, y ella me recibe con los brazos abiertos y me dice, mi amor, qué rico que llegaste. Te estaba esperando, qué rico que estás aquí. Yo dije, uy, ¿qué pasó acá? Esta no es. Entonces, la acción de ella generó una reacción en mí. Ella primeramente empezó a entender de que era ella quien debía transformar su interior y hizo un efecto en mí. Yo dije, Dios mío, ¿qué pasó en esta mujer? Eso nos pasa muchas veces en nuestra familia. Que es que mi hermanito con esa música y no cambia. Qué pereza esta casa. Qué pereza mi mamá con esa cantaleta. Hermano, pero si usted no recoge los zapatos y usted no le ayuda a su mamá, le tiene que dar cantaleta. Debe entender de que debe aportar, debe ayudarle a su mamá. De pronto usted no cocina como cocina ella, pero venga, yo le colaboro trapeando. ¿Cierto que sí? Tenemos que empezar nosotros por un cambio para que haya una transformación en nuestro exterior. Sin darnos cuenta, cuando empezamos a aplicarlo, Vanessa inconscientemente, cuando empezó a buscar sanidad en ella, había una reacción grandísima en mí. O muchas veces escuchamos el refrán que palo que nace torcido jamás se endereza. Y muchas veces dice, ese es borracho, pero así se va a quedar. Pero ¿qué hacemos nosotros como familia para orar por el borracho de mi hermano, por el borracho de mi papá, por el borracho de los hijos, por el drogadicto? No hacemos nada porque no nos duele. No hacemos nada porque como familia no entendemos el valor que tenemos. La cobertura que somos como familia es muy importante. Yo empecé a buscar de Dios por mí. Pero sin embargo el Señor tenía un propósito y estaba cubriendo en oración a mis hijas y a mi esposo, y eso estaba haciendo en él un efecto diferente, porque en realidad, como yo les decía, para mí mi esposo, no, horrible, y yo empezar a decirle y a verlo diferente, yo me sentía más rara todavía, pues, ¿cómo le digo a este que tan lindo? Y para que el Señor como da gracia en las personas, que yo empecé a ver algo diferente en él en medio del dolor. Este pasaje de Jeremías 15:19 nos dice, esto responde el Señor, si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Yo soy el único cristiano de mi casa, yo soy quien debo marcar la diferencia. Yo soy quien debo ser luz en medio de la oscuridad. Que es que mi familia son una manada de borrachos, de parranderos, eso cualquier oportunidad la aprovechan para hacer una fiesta, pero es que yo soy la luz, a eso nos llamó el Señor, a que nosotros seamos diferentes, a que seamos influencias, a que no nos dejemos influenciar por ellos, por el contrario, que nosotros marquemos la diferencia, que nosotros dejemos esa huella. Entonces es muy teso esto cuando realmente entendemos este punto y este principio que el Señor trabajó en nosotros como familia, que era primeramente una restauración dentro de nosotros. Vanessa por mucho tiempo esperó que cambiara Richard, que cambiara ese borracho, que él dejara ese comportamiento, pero cuando ella tomó la determinación y la decisión de que el Señor obrara en ella y permitió eso, empezaron a haber grandes cambios. Vamos con el tercer punto que trabajó el Señor en nuestra familia. El tercer punto es: en medio del desierto verás su gloria. Bueno, pues yo estuve por muchos años en un desierto y yo sé que a muchos de nosotros nos ha pasado y que empezamos a estar en el desierto y oramos 2 días y queremos la respuesta inmediata. Yo oré por mi esposo 5 años y entonces, ¿cuántos de nosotros hemos orado por algo que queremos
y queremos que todo sea allá. ¿Y qué le echamos la culpa al Señor? Yo andé en el desierto porque yo quise, porque el Señor no quería eso para mí. Era como usted en el desierto con el tanque del agüita aquí y usted andando, pero le pesaba más el agua, pero no se la tomaba. Quizás en mi vida por rebeldía, quizás en mi vida porque no quise mirar más allá de lo que el Señor quería para mí. Él era mi oasis y yo nunca la tomé. Yo caminé 5 años en ese desierto y con el Señor acá, y el Señor siempre me daba promesas que yo no creía, que yo no miraba. Entonces muchas veces estamos en el desierto porque queremos. Es como en el colegio, usted está en el colegio y no pasa el examen, ¿y qué le toca? Repetirlo hasta que lo haga. Entonces muchas veces estamos ahí porque no estudiamos, porque no miramos al Señor. Entonces ¿qué toca? Volver y retrocedernos y volver a pasar la prueba, pero solo porque nosotros queremos. Yo entendí esto y créame que tomé el agua viva que era Él. Realmente los desiertos en nuestra vida son necesarios, porque es allí donde probamos de qué estamos hechos. Es como un soldado puede ser muy bueno en polígono, en resistencia, en habilidades físicas, ese man es un teso, pero ¿cómo probamos si este soldado realmente sí está preparado? Cuando lo tiramos a la guerra. Allí es donde el Señor muchas veces nos lleva, allí es donde el Señor muchas veces nos ha tenido, pero no para que permanezcamos allí. Incluso el pueblo de Israel era necesario que llegara a este desierto, cierto que sí, pero el Señor no quería que pasaran 40 años como pasaron. Era solo un tiempo nomás, pero son tan tercos, son tan negligentes que se quedaron casi toda una generación ahí, 40 años. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. El Señor te tiene un desierto poniéndote a prueba y quieres que tú levantes la cabeza y lo reconozcas a Él como Salvador, como el oasis que decía mi esposa. Es que tienen el tanque del agua sobre sus hombros y no se han dado cuenta, no han entendido eso. Eso pasaba en nosotros como familia. Cuando realmente yo entendí de que estaba en una situación difícil, estaba en una situación adversa, nuestra relación llegó a tal punto que se terminó. No aguantó más. Cuando yo llegué... Perdón, amor, Sebas es testigo que iba por la ropita de Richard, que yo se la dejaba en la acera. Se la tiraba cada rato y Sebas tan lindo, iba por la ropita y se la volvía y se la llevaba pan de la mamá, sí. Entonces, sí, ya mi ropa no estaba en la casa, me la mandaron para donde mi mamá, me fui para donde mi madre, me senté en el cuarto y pensaba, Dios mío, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Humanamente no podía agradar a mi familia, ¿cierto que sí? Entendí de que era yo quien debía cambiar y estaba viviendo en medio de un desierto, de una adversidad. De pronto iba a llegar otro hombre que iban a adoptar mis hijas como un padre, o mis hijas le iban a decir padre a otro señor. Entonces realmente fue una situación angustiante. Yo lo más valioso y lo más importante que tenía en ese momento lo había perdido. Yo estaba por mi peor desierto o por mi mejor desierto, como lo dice una frase, bendito sea el desierto donde pude ver tu gloria. Entonces en ese desierto entendí de que necesitaba el Señor, de que necesitaba un cambio radical en mi vida, de que no podía seguir más dado a los placeres del mundo, al alcohol, a los amigos. Yo anhelaba cambiar, yo anhelaba recuperar mi familia. Tengo un pasaje por aquí que dice Oseas 13, versículo 5 al 6. Yo te cuidaré en el desierto, en esa tierra árida y sedienta. Yo te cuidaré en el desierto. Es que vamos a pasar un desierto, lo vamos a atravesar, es necesario que lleguemos así, pero Él nos está cuidando, Él está sobre nosotros, Él es ese oasis que tenemos, Él es ese suministro de agua que tenemos sobre nuestros hombros. Tenemos que confiar y lo vamos a poder superar. Lo que pasa es que muchas veces nosotros decimos, no, yo solo lo voy a pasar, yo solo lo voy a cruzar, yo sé que puedo salir adelante. Y muchas veces internamente en la familia tenemos una adversidad y un problema y evitamos contárnoslos entre familia porque otra vez está con problemas. Vea, no se sale de una para meterse en otra. ¡Qué pereza! Preferimos ir a contarlos a los amigos, preferimos refugiarnos en los de afuera que muchas veces en los de la familia. Si tu miembro de la familia está por una situación difícil, apóyalo, acompáñalo, resguárdalo, dale ánimo, dale palabra de aliento para que pueda seguir. El versículo 6 dice así: pero una vez que comiste y quedaste satisfechos, te volviste orgulloso y te olvidaste de mí. El pastor este mes
ha tocado dos temas que a mí me han impactado mucho. El primer tema que el pastor tocó es que el principal punto o el principio más importante como familia es levantar un altar. Si como familia no tenemos ese altar, realmente no hay como esa estabilidad, no hay esa estructura familiar. Entonces es importante que como familia levantemos ese altar. Y el segundo tema que tocó el pastor es de que volvamos a restaurar el altar. ¿Cómo así que volvamos a restaurar? Sí, porque a nosotros se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Yo sé que cada uno de ustedes aquí y cada uno de los que están conectados tiene un testimonio el cual decir de dónde lo sacó el Señor, de qué situación el Señor los ha rescatado, y eso lo olvidamos. Ese principio y eso tan importante se nos va. Y creemos que porque estamos en una iglesia, porque estamos en un ministerio, porque estamos en un liderazgo, ya, somos inmunes. No, ese altar tenemos que restaurarlo, y aún más como familia. Ese altar tiene que ser fuerte para que como familia podamos permanecer. Yo en ese tópico quiero contarles un testimonio, porque mi esposo y yo empezamos entonces a venir a la iglesia y ya creíamos que estábamos bien. Y una vez que salimos de la iglesia tuvimos un problema y él me volvió a pegar, después de que ya veníamos a la iglesia y de que ya estábamos aquí. ¿Qué es lo que pasa? Lo que el pastor nos explicaba hace 8 días. Hay que volver a restaurar el altar familiar. Se nos olvida y creemos que porque estamos en los líderes, porque estamos en la alabanza, porque somos líderes de la oración, creemos que con eso es suficiente. Pero mire que nos volvió a pasar. Y quizás no solo eso, quizás personas que han sido infieles, personas que le pegan a su esposa y vuelve y pasa, pero es porque dejamos otra vez nuestro primer amor. Queremos volver a pasar por el mismo desierto que pasamos. Entonces tenemos que entender que el Señor siempre está ahí, pero no para que volvamos a caer, sino para que de verdad salgamos de donde estamos y no volvamos a mirar atrás. Pero eso solo pasa cuando tenemos una intimidad y una comunión con el Señor. De resto, imposible volver a no caer en lo que éramos antes. El Señor tenía una promesa para el pueblo de Israel cuando los llevó al desierto, ¿cierto que sí? De que había una tierra prometida para ellos. Y de igual manera tiene una promesa para nosotros. Sin importar cuál sea tu situación, cuál sea la situación en la que te enfrentes o la que has pasado, hay una promesa. Mire, mi esposa ahorita decía que no daba un peso por mí. De pronto si era un borracho, un irresponsable. El único que me quería de pronto era mi mamá. Y eso que porque era el hijo. Y a veces le sacaba la rabia. Pero el Señor tiene un propósito. Cuando yo tenía 15 años, yo fui a la iglesia y el Señor me regaló una promesa. Y me decía que mi esposo iba a ser mi soporte. Y que mi esposo iba a ser la ayuda que yo necesitaba en mi vida. Y cuando yo pasaba por todo eso, yo decía, qué mentiroso, ¿cómo me dice eso y yo cómo estoy viviendo? Entonces muchas veces nosotros no le creemos a él y muchas veces nosotros hacemos todo y escuchamos a todo el mundo menos a lo que él nos dice. Yo ¿por qué no me aferré a lo que él me decía? Porque quería sufrir, porque quería ser rebelde, porque quería ser necia. Y una vez que mi esposo estaba presidiendo, el Señor me decía, sí, es que te lo prometí. Entonces el Señor no es hijo de hombre para mentir. Cumple sus promesas y realmente, mira, aquí estamos dando un testimonio. Realmente cuando hay una sanidad de nuestro corazón, como lo he venido yo hablando con mis hijas y con mi esposa, es una sanidad completa. A ti te pueden intervenir quirúrgicamente y te quitan tu corazón y te ponen el corazón de una persona buena, una persona que no hace mal, que no hace daño. Ese corazón te lo ponen a ti, pero tú sigues con tus mismos comportamientos, con tu misma rebeldía, con tu misma indiferencia. Es que no es ese órgano. Hablando con mi esposa estos días, yo decía, amor, una cosa es que yo no vuelva a las cosas del mundo, ¿cierto? Y otra cosa es que yo cuando vea a mis amigos en una finca o parrandeando o en una discoteca, mi corazón diga, qué rico, tan bacano, tan bueno. Es un nacimiento de nuevo. Cuando el Señor toma las cosas y las hace nuevas, es porque las hace nuevas. Yo soy el mismo hombre, este es el mismo cuerpo. Yo trabajo con los mismos borrachos que trabajaba antes, laboro en el mismo lugar, tengo los mismos compañeros, pero soy diferente. Cuando el Señor sana nuestro corazón, hay un cambio totalmente, hay un cambio radical. Entonces, muy importante cuando entendemos el propósito de este desierto por el cual estamos cruzando. Tu llegada al desierto tiene un propósito
y nunca desvíes la mirada del Señor, porque es allí donde tus ojos verán lo que Él te prometió, porque bendito sea el desierto donde se manifestó tu gloria. Muy importante estos desiertos, no los echemos en saco roto, es una oportunidad para que el Señor se manifieste, porque seguramente nos quiere mostrar algo nuevo, seguramente nos quiere llevar a otro nivel. Saquémosle jugo a estos desiertos, saquémosles provecho, pero no permanezcamos viviendo allí, porque no es nada bueno. Aprendamos de ellos, pero no para que nos mantengamos viviendo allí. El cuarto punto que trabajó el Señor en nosotros como familia es un corazón dispuesto a ser restaurado. Yo me acuerdo que cuando yo llegué, que les conté que llegué a la iglesia, el pastor ese mismo día me dijo: yo creo que la voluntad de Dios no es que te separes de tu esposo. Y a mí, pues eso era ilógico, y yo, pero yo vengo para que me digan que es verdad, que yo tengo la razón. Y viene el pastor y me dice que no es la voluntad, que no lo puedo dejar. Y yo, no, pues vi a dónde vine a caer. El pastor me dijo: invita a tu esposo a Casados pero Felices. Y eso para mí era muy difícil. Yo toda la semana lo miraba y yo, ¿cómo le voy a decir a este que vamos para Casados pero Felices? Y yo, no, o sea, eso es imposible. Yo todos los días que él llegaba lo miraba y yo, ¿será que le digo? No le... Ahora sí le digo, dirá que me estoy muriendo por él. No, yo no le voy a decir. El viernes le dije: amor. No, mentira, yo no le dije amor, le dije Richa. Oiga, cosa. Yo le dije: ¿usted quiere ir conmigo a la iglesia Casados pero Felices? Y me dijo: ¿qué es eso? Y yo, vamos, acompáñame. Y me dijo: vamos. Y ese sábado llegó borracho. Pero llegué. Pero llegó y me acompañó. Y yo le dije: no vaya a hablar allá, que qué pena. Todo borracho. Y ahí, no, mijo, nos sacan de allá, no vaya a hablar allá. Me pasa el pastor al frente a decir cualidades de su pareja. Para mí eso era tan duro. Para mí eso era muy duro, porque yo decía, pues es confrontarme con lo que yo no estoy viviendo. Cuando Richard pasó acá, no, yo creo que le prometí hasta matrimonio. Pero era la gracia del Señor en ese momento que estaba poniendo para que yo viera cosas diferentes en él. Y ahí fue un proceso muy lindo, porque Dios empezó a trabajar con nosotros muy lindo, con los pastores, sanando nuestro corazón y en realidad comprendiendo que tenemos que restaurar, que ese borracho que vino ese día, el Señor lo veía diferente. Y ese día el Señor ponía, lo que le dije no eran mentiras, el Señor veía cosas en él y las hacía que yo las viera, aunque fuera imposible para todos, aunque de puertas para afuera todo el mundo supiera, de puertas para adentro también, pero el Señor veía cosas diferentes en él. Eso muchas veces nos pasa cuando de pronto en la calle vemos a un borrachito o a un drogadicto. Uy, gas. Uy, no se me acerque. Pero si nosotros lo viéramos con los ojos que Jesús lo ve, fuera diferente. Y seguramente esa persona que es de la calle, que tomó la decisión de seguir las cosas del mundo, tiene valores y tiene muchas cualidades de peso. Eso muchas veces pasa con nosotros. Menospreciamos al hermanito que es un borracho, al hermanito que es más loco, que es más desobediente. Pero si nosotros llegáramos a actuar y a intervenir con un corazón dispuesto, seguramente podemos ser de influencia. En el testimonio de nuestra familia, yo al darme cuenta de que humanamente no podía ser de agrado para ellas, de que necesitaba una transformación primero yo, cierto que sí, de que estaba viviendo un desierto porque mi relación se había acabado, entendí de que debía disponer mi corazón. Yo recuerdo que yo llegaba del trabajo y me encerraba en el cuarto a orar. Eso fue tan maravilloso porque pude entender de que el Señor me iba a restaurar. Desde el momento en que yo aprendí y entendí de que necesitaba buscarlo a Él, todas las cosas en mi casa, en mi trabajo, con mis padres y en mi vida empezaron a tomar un orden y se empezaron a acomodar así como las piezas de un rompecabezas, que va cada pieza donde va, cuando yo dispuse mi corazón para el Señor. En 2 de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino en el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El Señor a nosotros nos da gracia. Mi esposa no empezaba a ver valores y cualidades en mí por mis obras,
por cómo yo me comportaba, por lo que yo hacía, sino era la gracia de Él quien reposaba en mi vida, porque yo lo acepté en mi corazón, porque empecé a buscarlo con esa necesidad y con esa hambre. En nuestra casa, en nuestro hogar tenemos una dificultad, dispongamos nuestro corazón, primeramente para que el Señor nos transforme a nosotros, primeramente para que haya un renovar en nosotros para poderlo dar con los de afuera. Muchas veces nosotros nos igualamos a los demás, a una cantaleta, a un disgusto, y los demás dicen, esos son los cristianos, esos son los evangélicos. Tenemos que nosotros ser ese modelo, ser ese testimonio de que nos disponemos y de que el Señor está trabajando en nosotros. Deja que Dios restaure nuestras vidas. Es la cuota inicial para ser libres de la prisión donde el enemigo te quiere tener. La canción que cantábamos ahorita, que ya no somos esclavos, ¿cierto? Del temor. Eso es una prisión en la cual vivimos. Cuando el enemigo nos gobierna, no somos libres y somos presos. No le des la oportunidad para que desvíe el propósito que Dios tiene para ti y para tu hogar. Como les decíamos ahorita, el Señor tenía un propósito para nosotros. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién iba a decir que esa casita donde todos los sábados había un borracho, había música, había rumba, habían peleas, había un caos? El Señor iba a poder llegar a intervenir y a transformarla. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Lo que pasa es que muchas veces nosotros lo postergamos. No dejamos que Él entre a obrar. Él es un caballero y Él está paradito en la puerta esperando a que tú abras la puerta. Ábrele la puerta de tu corazón. Dispón tu corazón y el Señor puede hacer grandes cosas en nosotros. Vamos con el quinto punto. Y yo pienso que el más importante en nuestro proceso, en el cual el Señor trabajó en nosotros. Cuarto de guerra. Cuarto de guerra. Pero ¿cómo así que cuarto de guerra si estamos hablando de la familia y de lo bonito de la familia? ¿Cómo así que un cuarto de guerra? Sí. Es muy importante este cuarto de guerra cuando nosotros reconocemos al Señor como nuestro Salvador. En nuestras fuerzas no podemos agradar a nadie. ¿Cierto que no? Cuando reconocemos de que tenemos que cambiar nosotros, cuando estamos cruzando un desierto y cuando disponemos de nuestro corazón, necesitamos de un cuarto, donde necesitamos hacer una guerra. Porque nuestra guerra no es con carne ni con sangre, sino con principados, contra potestades y contra huestes. El mes pasado tocamos un tema muy importante sobre la oración, tema poderoso y tema de peso. Yo creo que de este tema podemos hablar todo el año. Y les conté sobre los testimonios que yo tuve personalmente cuando mi esposa oraba por mí. Y yo les decía a mi niña de que yo no creía en la oración al principio, hasta que empecé a vivirla. Es como cuando tú le hablas a alguien del viento y tú le dices, sí, el viento existe, a veces es frío, a veces es fuerte, mueve los árboles. Y si esa persona nunca ha sentido el viento, no lo va a creer. Cuando tú no vives una oración, cuando tú no vives una vida de oración, difícilmente lo vas a poder creer. En este cuarto de guerra nosotros como familia tenemos que doblar rodillas, tenemos que unirnos. Hijos, ¿quieren honrar a sus padres? Oren por ellos. Padres, ¿quieren honrar a sus hijos? Oren por ellos, porque es la única cobertura, es el único vallado que nosotros podemos hacer sobre ellos. Usted puede caminar todo el día con su hijo, con un guardaespaldas, con una escolta, con un pelotón de soldados y no va a estar tan seguro como cuando usted ora por él. Entonces este cuarto de guerra es el más importante en cuanto al tema que tocaba el pastor, que tenemos que restaurar nuestro altar, que permanezca, que siempre esté una devocional, háblenle de Dios. Esa semillita que mi padre dejó en mi corazón cuando yo estaba pequeño, se demoró para retoñar, pero dio su fruto. Es importante que nosotros la sembremos en los corazones de nuestros hijos, que podamos hacer de que ellos nazcan de nuevo para que nunca más su vida se aparten de los caminos del Señor. Súper importante este punto. Cuarto de guerra, batalle contra su familia, pero no alegando con ellos, ore. Yo sé que hay dificultades en nuestro hogar, que aún hay tíos que no son cristianos, que aún hay familiares que nos reprochen y nos dicen, mire el evangélico, mire que aquel, ore por ellos. Y seguramente el Señor puede hacer una transformación grande en su hogar. En este tópico, de verdad, el Señor me ha confrontado mucho porque una vez que mi esposo se quedó, yo me arrodillé. Yo, Señor, pues mi único sustento, mi único aliado es usted. Y ese día, esa noche, me puse a orar por él
Y yo, Señor, incomódalo. Donde Richard esté, que se incomode, que se venga para su casa. Este no es el lugar donde él debe de estar. Yo terminé de orar y a los 5 minutos tocó la puerta. Y yo, amor, ¿cómo le fue? Y me dijo, ay, no, yo no sé. Yo estaba allá y esos muchachos me huelían súper maluco. Ellos me hablaban y yo sentía un olor tan feo de parte de ellos. Y yo, amor, estaba orando por usted. En realidad uno no cree, pero la oración es lo único que nosotros tenemos para enfrentar a Satanás, nada más. No le critique a su hijo, no critique a su esposo, dígale al Señor, dígale qué es lo que siente por él. Yo tenía el vicio de hablar mal de mis compañeras y una vez el Señor me trató mucho y me decía, ¿para qué le cuenta a ellas? Cuénteme a mí. Que soy el único que puede hacer algo por ellas, que soy el único que puede solucionar las cosas. Entonces busquemos la intimidad como familias, con los hijos. A veces Manuela llega con preguntas que yo no sé. Y yo, pastora, ayúdeme, oramos y solucionamos las cosas. Pero ¿qué tal si Manuela, yo le digo, Manuela, ¿sabe qué? Vaya, pregúntele mejor a la amiguita suya que yo no sé. Entonces tenemos que pedirle sabiduría al Señor. ¿Y cómo lo logramos? Orando. Porque como mi esposo decía, la lucha de nosotros no es contra mi esposo. La lucha de nosotros no es contra mi vecino que me pone música toda la noche para que yo no duerma. La lucha mía no es contra mi suegra. Mi lucha no es contra mi hermano. Mi lucha no es contra mi esposo. Mi lucha es contra principados y potestades. Y el Señor nos dice en su palabra que si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Entonces el que empezó la obra la perfeccionará. Nosotros no somos una familia perfecta. No, tenemos muchas cosas por mejorar, tenemos muchas cosas por cambiar, pero hay que morir todos los días nosotras para que el Señor viva en nosotros. Yo me acuerdo que una vez veníamos para la iglesia a traer unas cosas y Richard me contestó todo feo cuando la pastora abrió y yo me fui. Y la pastora era, Vanessa, venga. Y yo, no, él es muy grosero, quédese con él. Y me decía, venga. Y llegué y me dijo, hágase la muerta y pídale al Señor. Eso es lo único que puede hacer usted. Porque si se va a poner a ponerle cuidado a todo lo que él diga, van a incurrir en lo mismo. Entonces, en muchas cosas nos toca hacernos los muertos y vivir para el Señor. Es lo único que tenemos para hacer. Permanece en el cuarto de guerra, porque es allí de rodillas donde se liberan las batallas. En Mateo capítulo 7, versículo 17, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tenemos acceso a todo, pero ¿cómo? De rodillas, orando, en esa comunión con el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Muy importante este quinto punto, porque realmente es el que hasta el día de hoy nos ha mantenido. No es lo que yo haga por enamorar a mi esposa, no es lo que yo haga por ser un buen padre para mis hijas, es porque el Señor pone esa gracia en mí, es porque yo tengo esa comunión directa con el Señor. Y si yo voy detrás del Señor, las demás cosas empiezan a tomar su lugar. Estos son los puntos que el Señor tocó en nosotros como familia. Primeramente, reconociendo de que necesitábamos una sanidad en nuestro corazón para que nuestro hogar fuera restaurado. Se restauró la relación con mi madre, se restauró mi vínculo social, se restauró mi situación laboral y económica. Yo, a pesar de que por siempre gané buen dinero, nunca se me veía. Cuando entendí de que mi dinero no era para mí, sino que eran ingresos de mi familia, empezó a crecer mi economía. Todos los ámbitos empiezan a tener su lugar. Yo quisiera saber cómo ha sido ahora el corazón de mis hijas, que han entendido de que Jesús trabajó en sus padres, y ha trabajado en el corazón de ellas también, porque si hay una sanidad en nosotros, hay una sanidad dentro de ellas también, porque sentían miedo, inseguridad, temores, aún de sus padres. ¿Cómo se siente tu corazoncito ahora? Mi corazón ahora se siente más protegido, ya no tiene miedo. Y por ejemplo, ya cuando mi papá llega, yo ya no me escondo debajo de las cobijas o me escondo, sino que ya me le tiro para que me abrace, y ahora es un papá renovado y gracias a Dios. Mi corazón ahora se siente muy feliz porque pues mi papá y mi mamá ya no volvieron a pelear, porque ahora
entre todos nos ayudamos cuando tenemos un problema, porque yo quiero ser como mi mamá, que todos los días se levanta temprano, se arregla, es muy juiciosa, lo mismo mi papá, gracias a Dios que ellos cambiaron, ya no sentimos tanto miedo. Ya no sentimos miedo y nos sentimos más seguras porque primeramente Dios está ahí cuidándonos y ellos también. Y como ellos cambiaron, entonces nosotras también vemos que ellos cambian y nosotras también queremos cambiar nuestro corazón y Dios nos ayuda a sanarlo. Entonces yo les quiero invitar a ustedes a que cambien su corazón y que muchas veces no se dan cuenta de que nos lastiman a nosotros y si nos lastiman, entonces traten como de que sus corazones no se les dañe porque a nosotros como hijos también nos va a lastimar, aunque ustedes muchas veces no se den cuenta. Y no podemos rendirnos en ningún momento porque realmente tenemos el mejor respaldo. Cuando nosotros estamos soportados en el Señor, Él, sin importar cuál sea la adversidad, tiene un plan y un propósito para ti, como familia, como hijo, como padre. No te rindas, ánimo, dobla tus rodillas y déjate usar por el Señor. Dispón de tu corazón, porque nuestras fuerzas siempre nos vamos a quedar corto. Hay un propósito y seguramente lo estamos retardando, pero tarde que temprano el Señor en ustedes lo va a cumplir.